Bueno, vamos a la clase de hoy. La semana pasada, el martes de la semana pasada, permítame, jóvenes. Licenciado, perdone, tiene su micrófono apagado. Ok, gracias. Les estaba comentando que la semana pasada pues, hablamos un poquito sobre el elemento positivo denominado antijuricidad. Como les comentaba, la semana pasada hablando sobre la antijuricidad y el elemento negativo, pues ya vimos que las causas de justificación las tiene regulada nuestro Código Penal y pues dentro de ellas teníamos la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un deber o un derecho. Ahora vamos a ver el otro elemento positivo denominado culpabilidad. Este elemento se aborda desde varios puntos de vista en los cuales pues la culpabilidad tiene que ver con esa forma de poder actuar de esa manera en cuanto a la actuación en cuanto a la exigencia o la exigencia que se le hace al sujeto de actuar de determinada manera y que él pues comprende esa situación, que él puede actuar de una manera distinta y sin embargo no lo hace. De esa cuenta, pues algunos autores encuentran en la culpabilidad, en la manera de razonar del ser humano. Y quienes no tienen esa capacidad de razonar, pues no se configura la culpabilidad dentro del razonamiento que se realiza en cuanto al delito. De esa cuenta tenemos ahí se analizan las causas de inimputabilidad. La imputabilidad es esa facultad de poderle exigir a un sujeto que está en todas las condiciones psíquicas y físicas y que pues se le puede exigir un actuar diferente. Entonces, el sujeto que no se encuentra en esas condiciones como los inimputables, no se les puede exigir ese actuar. Podemos decir que son inimputables aquellos que no tienen la capacidad de razonar o de raciocinio y que por mandato legal, en el caso de Guatemala, pues tenemos dos elementos importantes en este caso. Tenemos a los menores de edad y a los que no tienen la capacidad de comprender o aquellos que tienen inferioridad psíquica y que pues por determinada enfermedad mental no pueden actuar de otra manera. Veamos en dónde están las causas de
inimputabilidad. Ervin Alfredo. O Gema. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En el Código Civil. ¿En dónde? En el Código Civil. No, en el Código Penal. Artículo 23, quizá. Lo leo, le explico. Por favor. Artículo 23. No es imputable, primero, el menor de edad. Segundo, quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Okay. En el primer inciso, en caso de la inimputabilidad, no es muy difícil de explicar. Son inimputables, no se les puede juzgar penalmente a los menores de edad. ¿Y quiénes son menores de edad? Los que no han cumplido los 18 años. Estos sujetos no van a ser juzgados con las leyes penales. Sin embargo, ellos tienen un régimen especial que está en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que es un tema diferente. El segundo inciso sí es un poquito complejo de poder entender, porque si nos damos cuenta, el sujeto, para que poderle establecer o para poder establecer que es inimputable, no tiene que tener la capacidad de raciocinio y que, pues, a causa de una enfermedad mental no se le pueda juzgar. Pero aquí hay algo muy especial, porque el mismo artículo lo establece que el sujeto no se haya puesto en esa circunstancia. Esto sucede mucho, o muchas veces antes lo alegaban cuando alguien se drogaba, alguien bebía alguna bebida que le alterara su estado psíquico. Entonces el sujeto pues alegaba con base a este artículo. Sin embargo, acá recordemos de que el sujeto no se debe de poner en esa situación. Debe ser una enfermedad psíquica o una condición psíquica en la cual el sujeto pues prácticamente haya sobrevenido alguna alteración psíquica que no le permite razonar o el raciocinio. Y ahí podemos encontrar el tema de algunos delitos que se cometen porque el sujeto está demasiado o pierde la conciencia por determinadas situaciones. Y entonces él puede alegar esa situación. Cuando el sujeto se coloca en esa situación de inferioridad psíquica, en lugar de ser una causa de inimputabilidad, el Código Penal lo establece en determinado momento como una agravante cuando utilizan drogas o estupefacientes o la persona tiene alguna enfermedad con el alcohol o con la bebida. Solo permítame un segundo, joven. Y el libro de Caguape pues lo explica. Ahorita permítame un segundo. Compañeros, únicamente observarles que todos los temas son bien importantes, pero en lo que retorna el LIC, pero créanme que este tema que estamos viendo es sumamente importante para la fase pública. Esta semana se examinaban unos compañeros y a todos les preguntaron el tema de quiénes son inimputables, entonces tomen especial nota de este tema. Licenciado. Gracias, Alec. Gracias.
Disculpe, como decía Lick, pues estos temas son fundamentales, no solo para el examen privado, porque ahí ténganlo por seguro que les van a preguntar qué es delito. Si ustedes me dicen delito es, como habíamos indagado ahorita cuando ustedes empezaron el curso, que delito era algo que alguien cometía por alguna imprudencia, eso no es. Tenemos que hablarlo técnicamente. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, todos esos elementos conllevan una dificultad para poder analizarlo y dar una respuesta. Porque en el tema de la culpabilidad, tenemos que esta forma de analizar el tipo penal, el delito, tenemos que ver la conducta de esta persona, y esa conducta debe ser consciente y voluntaria. Y por política criminal, el Estado, en el caso de Guatemala, considera inimputables porque no tienen supuestamente la capacidad de raciocinio los menores de edad. Pero también algunos otros sujetos, como los que tienen alguna enfermedad mental, por ejemplo, aquellos que sufren de Down o fueron declarados incapaces. Entonces, estas personas, a la hora de juzgarlos, no se les juzga, en el caso de los menores de edad, con el Código Penal. En el caso de algunos incapaces, a ellos, pues, por lo general, les ponen una medida de seguridad. Pero la función importante de la culpabilidad proviene de ese libre albedrío, y consideran de que el menor de edad no tiene libre albedrío. Sin embargo, está tan avanzada la sociedad que muchas veces los menores de edad cometen crímenes atroces y muchas veces son utilizados por el crimen organizado para poder realizar esas acciones, que saben de que si cometen una acción de este tipo que está regulada en nuestras leyes penales, al menor de edad lo más que le van a poner son 6 años de una medida socioeducadora, y no que como a los mayores de edad. Entonces, el Código Penal regula 2 causas de inimputabilidad. ¿Y cuáles son los elementos importantes de la culpabilidad? Que la persona sea imputable, que se le pueda reprochar esa acción, que él pudo haber actuado de manera distinta y no lo hizo. Pero como en este caso que estamos abordando ahorita, es que el sujeto activo, quien es quien comete la acción, goce de esa imputabilidad, porque si es inimputable, no se le puede reprochar esa conducta, porque de cierta manera no tiene la madurez necesaria madurez psíquica necesaria para poderle reprochar esa conducta. Otro elemento importante que tenemos que analizar en la culpabilidad es el conocimiento de la antijuricidad. Aunque sea a grandes rasgos, el sujeto activo tiene que saber que es prohibido. ¿Quién de aquí, de todos los que estamos acá, quién no sabe de que darle muerte a otra persona está prohibido? ¿Quién no sabe que tomar cosas que no es de su propiedad está prohibido? Cualquiera, aunque sea levemente, conocen esa antijuricidad. No digamos las personas que tienen conocimientos, como nosotros ahorita, como los que van a ser abogados, de poder actuar, de poder conocer que todo actuar que conlleve una acción y que esa acción esté tipificada, pues va a ser sancionado. De la culpabilidad también conlleva, sí, dígame Heidi, y después Betsy. Ajá. Acá pues hay medios de investigación a través de los cuales el Ministerio Público puede establecer que en el momento de la acción él tenía una enfermedad mental. Y eso lo puede hacer a través de la psiquiatría forense, que pues es una ciencia que va a establecer de cierta manera la conducta
del sujeto y si en realidad posee una enfermedad mental y qué tan avanzada está esa enfermedad mental, pues ellos lo pueden establecer. Pero va a ser dentro del proceso. Obviamente que lo van a llevar detenido. Y pues al final, pues en la sentencia pueden declararlo inimputable y prácticamente no le pueden exigir otra conducta que no sea la que realizó. No sé si le aclaro algo, Jaime. No. Aquí hay dos puntos que usted acaba de hablar. Número uno, si ha sido declarado interdicto, se va a tribunales y ahí en tribunales presenta ese documento y desde ahí pues prácticamente le dan su falta de mérito. Es un aspecto. Otra cosa, la responsabilidad penal es personalísima. Acá, si una persona interdicta o un menor de edad comete un delito que causó además daños y perjuicios, daños civiles y perjuicios, entonces ahí sí los responsables van a quedar sujetos a las responsabilidades civiles nada más, no a las penales, porque la responsabilidad penal es personalísima. Quien cometió la acción es a quien van a juzgar, no van a juzgar ni a los padres, ni a los tutores, ni a nadie más que la persona que cometió el hecho. Bueno, dígame, Betsy. Buenas tardes, licenciado. Con respecto al tema que estaba mencionando, el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido, ahí se puede hablar del dolo o la culpa. Puede ser el dolo, puede ser la culpa. Bueno, si lo hizo con dolo, pues prácticamente conoce la antijuricidad, pero muchas veces hay sujetos que no actúan con dolo, pero se lo presentan como posible. Bueno, por ejemplo, una persona que tiene un arma de fuego, desde ahí asumió un riesgo, desde ahí sabe que si esta persona pues se presenta algo, él puede utilizar el arma. Desde ahí asume el riesgo el sujeto activo. Entonces, de cierta manera, él conoce las responsabilidades penales de portar un arma, por ejemplo, entre tantas cosas. Muy bien, gracias, licenciado. Entonces, la minoría de edad, como les dije, no hay ningún inconveniente. Ahí tenemos... ¿Sabes por qué lo hizo? Bueno, entonces, la minoría de edad, ahí no tenemos ningún inconveniente. Está en el artículo 23, numeral 1. Ahí pues establece esa situación. La enfermedad mental o desarrollo psíquico incompleto puede ser que el desarrollo psíquico incompleto sea biológico, como los que tienen síndrome de Down y otras enfermedades que vienen, así que padecen de esa enfermedad en el desarrollo físico incompleto de la persona o retardado. Lo mejor es que una vez cumplidos los 18 años se les declare interdicto, pero si no lo pueden hacer, en el transcurso de la investigación se nombra a un psiquiatra forense y él pues va a emitir su dictamen y va a decir si él padece de una enfermedad mental, no puede ser juzgado, entonces no va a ser juzgado. ¿Puede ser sujeto a una medida de seguridad? Sí, las que están reguladas en el Código Penal. También en la enfermedad mental tiene que tener un requisito biológico y un requisito psicológico, un retraso mental que puede tener el sujeto al momento de cometer el hecho delictivo. Entonces, ese sería un elemento negativo de la culpabilidad, pero dentro de la culpabilidad, como ya vimos que la culpabilidad es esa condición que tiene el sujeto de actuar de diferente manera de acuerdo al libre albedrío y no lo hace, ¿sí? Esa es la culpabilidad, pero hay causas que excluyen la culpabilidad, como la inimputabilidad es un elemento negativo de la culpabilidad. También otro elemento negativo es el error de prohibición. Estos elementos negativos los tenemos en el Código Penal y ahí los denomina causas de inculpabilidad. Veamos el Código Penal, por favor. Artículo 25.
Sí, ¿qué dice el artículo 25? Son causas de inculpabilidad, miedo invencible, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Error. Ejecutar el hecho de la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea proporción al riesgo supuesto. Obediencia debida, ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio a la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia es considerada debida cuando reúna las siguientes condiciones: que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y se revista de las formalidades legales. C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Omisión justificada. ¿Sigo? No, ahí nada más. Empecemos, mire, todas estas causas de inculpabilidad destruyen la culpabilidad, hacen que ya no podamos seguir analizando la punibilidad. Entonces, cuando concurren cualquiera de estas causas, prácticamente se destruye cualquier tipo de delito. Empecemos con la obediencia debida. ¿Qué requisito requiere para que se considere una obediencia debida, Sergio André? Sergio André. Vamos a ver, Brandon. La obediencia debida, las características serían que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecute el acto. Ajá. La orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Y que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Aquí hay varios aspectos que tenemos que analizar. Para que se dé una obediencia debida, tienen que concurrir estos elementos. Número uno, tiene que existir una jerarquía. Si yo le ordeno a un inferior o a un subordinado, entonces empecemos a analizar el primer requisito. El primer requisito es de que exista jerarquía, que exista subordinación. Yo voy a alegar obediencia debida si mi jefe, dentro de las atribuciones que él tiene, me dio una orden a mí. Y me dijo, mire, realice tal situación. Pero está el tercer requisito. El tercer requisito establece que esa orden no tiene que tener indicios o características de ilegalidad. ¿Qué sucede si yo soy Policía Nacional Civil y soy un oficial y viene el director de la Policía Nacional Civil y me ordena irle a dar muerte a Juan Pérez? ¿Será que esa orden tiene las características de obediencia debida, sí o no, Betsy? ¿O qué requisito le falta ahí? Ay, repítame el caso. Yo soy oficial de la Policía Nacional Civil y resulta que el director de la Policía Nacional Civil, que es mi superior jerárquico, dentro de sus atribuciones me ordena irle a dar muerte a Juan Pérez. Me dice, mira, anda a matar a tal persona, a darle muerte. ¿Será que yo puedo alegar obediencia debida en este caso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, como sí se han dado casos en la vida real, ¿verdad, Lick? Entonces, si nos apegamos a la que haya subordinación jerárquica y no quiere, no sé, perder su trabajo o algo, seguramente sí lo va a ejecutar. Que entre en una ilegalidad, pues sí, ¿verdad? Porque es una orden como extrajudicial, ¿verdad? Entonces sí lo puede hacer, Lick, siempre y cuando... ¿Puedo alegar yo obediencia debida? ¿Puedo alegar yo obediencia debida como causa de inculpabilidad? Sí. Sí. ¿Alguien más que esté en contra o a favor? No. ¿Por qué no? No con las formalidades legales, según el inciso B. Digamos que me dio un oficio, me firmó un oficio ahí firmado y me lo dio. Exacto. Sí.
no concurren los 3 elementos que establece la ley. Si hay subordinación, sí, él es mi jefe, me dio un oficio y me dijo, mira, anda a matar a tal persona, aquí está el oficio, anda, y reunía las formalidades del caso, digamos. Pero es permitido ir a dar muerte a alguien. Es ilegal darle una muerte a alguien, porque aquí el último requisito dice que la ilegalidad del mandato no sea manifiesto. O sea, si la ilegalidad es manifiesta, no la tengo que, número uno, no estoy obligado a cumplir órdenes ilegales, entonces no la tendría que cumplir. Y si la cumplo, prácticamente estoy cometiendo un delito porque no concurre ese elemento. Para que concurran tienen que ser los tres elementos. Sí, pero si eso estaría pegado al debido proceso, ¿verdad, Lick? Pero como sabemos que la vida real es otra. Sí, pero en el caso en concreto no puedo alegar yo obediencia debida porque no concurren los elementos. Entonces, para el punto acá es que tienen que concurrir los 3 elementos. O por ejemplo, les pongo este ejemplo, Herbert. Resulta que yo soy el gerente de operaciones de Cargo Express. Y usted es el que se encarga de transportar de un lugar a otro bienes y servicios, que le encomiendan a Cargo Express. Yo soy el gerente de operaciones. Usted es el encargado del camión. Yo vengo, le doy a usted una orden, porque usted es el inferior, y le hago una nota de envío para que transporte una caja sellada de Amatitlán hacia Escuintla. Pero resulta que a medio camino lo para la Policía Nacional Civil, revisa la caja y ahí lleva cocaína. ¿Puedo alegar yo obediencia debida? ¿Concurren los 3 elementos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? En este caso yo creo que sí podría alegarse obediencia debida porque primero, como se cumple el primero, que es soy de menor rango. Segundo, que la orden viene con un documento, ¿sí? Y tercero, que como no sé qué contenía la caja. O sea, que esa orden a simple vista no reviste de ninguna ilegalidad como la anterior. Entonces ahí sí yo puedo venir y alegar como causa de inculpabilidad obediencia debida. Yo estoy obedeciendo una orden de un superior jerárquico que me la dio con las formalidades correspondientes porque me dio la nota de envío, la firmó, me la entregó, yo agarré el vehículo y yo era el conductor de vehículo, transporté el bien, pero resulta que dentro de ese camión iba cocaína. Entonces usted sí puede alegar eso, pero como les dije, no confundamos una sentencia condenatoria con un proceso penal. En el proceso penal la persona puede estar privada de su libertad o puede estar con una medida sustitutiva. Esto se va a alegar, inclusive se puede alegar hasta en el juicio. Tal vez no se lo topen en la primera declaración, no se lo topen en la etapa intermedia, sino que hasta en el juicio usted puede alegar la obediencia debida. Entonces, con estos 2 ejemplos, yo les quiero demostrar que sí se puede alegar a obediencia debida, pero que concurran los 3 elementos. Pero digamos, Betsy, yo soy el jefe de tesorería del Ministerio de Gobernación y usted es la asistente de tesorería del MAGA. Y resulta que yo le mando un oficio para que usted me haga una transferencia de 5 millones de quetzales a mi cuenta personal. Usted puede, y usted la agarran porque dio fondos. ¿Usted puede alegar obediencia debida, sí o no? ¿Y por qué? ¿Y qué elementos no concurren en este ejemplo? No, Lick, ahí no puedo la obediencia debida porque en primer lugar el Ministerio de Finanzas es el que se encarga de las transacciones dentro del presupuesto de cada una de las entidades gubernamentales. O sea que no hay jerarquía ahí, no hay subordinación. No, en primer lugar el Ministerio de Gobernación pues es un ente en el cual consta de 7 unidades más para conformar. Y el Ministerio de Finanzas es el que se encarga de dar el presupuesto general a todas las instituciones. Entonces, ahí definitivamente no se puede. Y aunque él me quisiera dar un oficio por escrito que se le diera a cuestión de préstamo,
Tampoco se podría porque se tiene que dirigir directamente por los subordinados. Sí, aquí no hay ni subordinación, probablemente existan las formalidades del caso, pero también la orden es eminentemente ilegal, porque yo sé que el Ministerio de Gobernación no puedo yo venir y transferirle 5 millones de quetzales y mucho menos a su cuenta personal. Entonces, tenemos que analizar los tres, tienen que concurrir los tres elementos. Con uno que falte, no podemos alegar esa causa de inculpabilidad. Entonces, no sé si quedó claro esa causa de inculpabilidad denominada obediencia debida. Sí, Lick, todo bien. Okay. Analicemos la otra causa de inculpabilidad. Y esta causa de imputabilidad se denomina, permítanme un segundo. La exigibilidad de un comportamiento distinto. A ver, está en... Esa se llama error. Veamos qué dice el error. Veamos qué dice el error Levi Sergio. Artículo. Ok, ahorita se lo digo, licenciado. Okay. Dice, error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Bueno, resulta que yo voy caminando en la noche, en la oscuridad, y voy caminando y resulta que viene una persona hacia mí y yo veo que trae un palo y se me va acercando. Entonces yo en la creencia que esta persona me va a hacer un daño, vengo y le causo lesiones. A eso se refiere el error. Pero el error va un poquito también orientado a otros tipos en la doctrina los denomina error directo y error indirecto. Y este error, les puedo poner otro ejemplo. En el error directo yo creo que va a existir, que lo que estoy haciendo, tengo la creencia de que lo que estoy haciendo es legal. Porque recordemos de que para que alguien sea culpable tiene que tener al menos el conocimiento de la antijuricidad, al menos de que tiene que conocer que la conducta está prohibida. Entonces, les pongo el ejemplo. Viene un holandés. Recordemos que en Holanda inclusive existen centros de recreación para consumir marihuana. Y resulta que viene este holandés y viene a Guatemala y se va a un lugar y carga su bolsa llena de marihuana y empieza a consumirla. Él es holandés. Él tiene la creencia y él ignora que eso está prohibido aquí en Guatemala, porque los extranjeros para poder ingresar a Guatemala no es requisito que conozcan las leyes penales, ¿sí? Pero él ignora que esa acción está prohibida en Guatemala, que la posesión para el consumo está prohibida en Guatemala. Entonces él sí puede alegar un error sobre esa situación. Y también tenemos el error indirecto, que es el que vimos, el que está leyendo el compañero, el que indicó en donde la persona con la creencia de que le van a hacer un daño, él actúa de cierta manera, pero recordemos de que el daño tiene que ser real, tiene que ser eminente. Y en donde se encuentra en peligro el sujeto que está repeliendo supuestamente el ataque, ¿sí? Aquí eso pasa todos los días en los parques de Antigua y la policía lo permite. Pero ahí es otra situación. Pero con los extranjeros ese tratamiento le hace en cuanto al consumo de ciertas drogas. Entonces, el error a la persona no le permite comprender que esa acción que él está haciendo pues, es una acción que con la creencia de que le puede pasar algo.
El error de prohibición que está en el Código Penal, pues va orientado a esa falsa creencia de que al sujeto le van a hacer un daño. La ignorancia, de cierta manera, en que le van a hacer un daño, pero tampoco confundamos el error del golpe. Fíjense que esa es una teoría en donde yo, por ejemplo, por error disparo a una casa, pero resulta que le pego a una persona. Ahí no podemos darle el mismo tratamiento legal que se le da en el caso del error que está regulado en el Código Penal. Entonces, cuando uno tiene la falsa creencia de que le van a hacer un daño y no lo hacen, entonces, o no es el daño que él considera que le van a hacer y realiza la acción, entonces el sujeto puede alegar una causa de inculpabilidad denominada error. También hay otra causa de inculpabilidad que está en el Código Penal, y esa es la causa de inculpabilidad del 25, numeral 5. Betsy, hágame el favor de verlo. Dígame, Sergio. Licenciado, solo tengo una pregunta. Dice en error que dice ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, es decir, contra quien comete el error. ¿Se puede justificar el error, digamos, si yo en mi creencia racional pienso que le van a ejecutar un daño a otra persona y yo por intentar defenderlo? Ahí tendríamos que ver los elementos de la legítima defensa. No podemos alegar error. Aquí tiene que ser sobre el sujeto activo. Gracias. Artículo 25, ¿cuál es? 25.5. Es que lo tengo en digital y solo dice artículo 25, no tengo el punto 5. 1, 2, 3, 4, 5. De eso dice omisión justificada. Ese. Omisión En justificada. alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Sí. Vamos a preguntarle a Ever. Historia es Herbert Lick. Perdón, Herbert. No me parece. En cuanto Dígame. a esta omisión justificada, ¿qué entiende usted por eso? Yo creo que se refiere a alguien, a alguna persona que de alguna manera, por decirle, alguien que va caminando en la calle y lleva sus pertenencias y es despojado de ellas, creo que sí puede actuar de alguna forma en defensa. No. Ahí nos estamos yendo a las causas de justificación. En este caso no es una causa de justificación. Vamos a ver, Levi. Sí, permítame, Alex, solo lo analizo. Pues aquí como está hablando de omisión y no de acción, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos a... en alguna omisión, ahí pues puede hacer justificación, omisión de justificada, cuando yo, digamos, tengo que actuar, pero no actúo porque tengo un impedimento para hacer esta actuación. Exacto. Yo tengo una obligación, ya sea que la ley directamente me dice usted tiene que hacer tal cosa y no lo hago, pero está justificado por alguna circunstancia que le impide actuar. Por ejemplo, Herbert es salvavidas, tiene su certificado de salvavidas
lo capacitaron en los mejores lugares y resulta que el día de la Semana Santa él estaba trabajando y se fracturó el pie. Y pues le ponen yeso y él está en la playa. Resulta que alguien se está ahogando y fallece. Él tiene un deber de actuar por la posición en que se encuentra. Y resulta que se ahoga. Ahí puede haber homicidio culposo, sí o no, y por qué, y qué puedo alegar yo ahí, Betsy. Lick, perdón, es que no presté atención. Resulta que Herbert es un salvavidas capacitado, tiene su certificado de que es salvavidas y es uno de los mejores salvavidas de Guatemala. Y resulta que un día la Semana Santa se va a la playa, está trabajando, se lesiona el pie y lo enyesan. Pero él sigue ahí en el lugar, pues se presenta al siguiente día y está enyesado, pero es salvavidas. Y resulta que alguien se está ahogando y él no lo auxilia y fallece, el que está en el mar o en la piscina. Y resulta que la persona falleció. ¿Le podemos imputar el delito de homicidio culposo, sí o no, y por qué? O en el caso de omisión de auxilio. No le podemos darlo de homicidio culposo o omisión de auxilio. Una, porque no era responsabilidad de él estar en su trabajo cuando estaba con algún quebranto de salud. O sea, en este caso estaba enyesado. Entonces, el culpable sería su jefe, va por haberlo puesto ahí, no haber puesto a otra persona que estuviera con todas sus capacidades para poder salvar la vida de la persona que se murió. Sí. Ahí hay una omisión justificada. O sea, está justificada la falta de acción del sujeto activo. Está justificada la falta de acción de Herbert porque está impedido. No podía hacerlo. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que el conductor de un tren va conduciendo el tren. Sin embargo, dentro del trayecto, alguien viene y lo amarra. Se viene con los lazos y lo amarra y el tren sigue. Al conductor del tren lo amarran. Ajá, sí, y el tren sigue. Y resulta que hay un lugar donde el tren se descarrila y fallecen 5. Y quieren acusar al piloto del tren de homicidio. ¿Será que lo pueden hacer sí o no? ¿Y por qué, Levi, Sergio? Pues no lo pueden. ¿Puede usted alegar alguna causa de inculpabilidad? ¿Cuál sería? Alegaría la causa de omisión justificada, ¿verdad? Porque como estaba impedido en actuar porque estaba atado, no se podía liberar, entonces no podía hacer nada más. Exacto. Él no tendría hay una acción o omisión, sí. Es típica, sí, puede ser homicidio. Es antijurídica, sí, porque no hay ninguna causa de justificación, pero es culpable. Ahí ya no es culpable porque hay una causa de inculpabilidad denominada omisión justificada. Bueno, entonces, esas serían las causas de inculpabilidad que están reguladas en el Código Penal y también en la doctrina. Algunas de esas causas de inculpabilidad que analizamos o que están en el artículo 25, algunos autores lo estudian en la acción, como por ejemplo la fuerza exterior. La fuerza exterior la analizamos en la acción. Ahí pues hay una falta de acción porque alguien más lo empujó. Entonces, por eso es de que no la abordamos ahorita. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda en cuanto a la culpabilidad y a las causas de inculpabilidad. Esto segurito viene en el examen privado, en la fase pública, como lo dijo Andrés. Entonces, ¿sí quedó claro lo que acabamos de hablar? Sí, licenciado. Ahora entremos a hablar otro elemento importante. Recordemos de que el delito, aquí estamos hablando de cualquier delito, cualquiera.
Para analizar un delito cualquiera tenemos que analizar los elementos que ya vamos desglosando. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a hablar ahorita sobre la punibilidad. Una acción típica, antijurídica, culpable y posiblemente punible. La punibilidad viene a ser la consecuencia jurídica de haberse consumado todos los elementos anteriores que les acabo de mencionar. Una acción típica, antijurídica, culpable. Dígame, yo sí, creo que es. Yo salí. Por error se levantó la mano. Bueno, entonces, la punibilidad no es más que la sanción, no es más que la consecuencia jurídica a la cual se hace acreedor el sujeto activo por haber cometido el hecho delictivo. Si hay una acción típica, antijurídica, culpable, el presupuesto siguiente sería analizar la punibilidad. Y para analizar la punibilidad también tenemos que analizar las condiciones de punibilidad, porque hay condiciones que no se dan o hay delitos de que a pesar de ser una acción típica, antijurídica, culpable, pero no es punible. No se le puede poner una sanción al sujeto activo. Les pongo el ejemplo. Resulta que Levi vive con su mamá y su mamá tiene un jarrón valorado en 5 millones de quetzales y se lo lleva y lo va a vender. ¿Es hurto esa acción, sí o no? ¿Y por qué, Sergio André? ¿Qué tal? Buenas noches. Por una parte, pienso que es parte como del patrimonio también de él, entonces no sé si directamente lo toman como hurto, licenciado, pero... Analicémoslo primero. ¿Hay una acción? Sí, hay una acción, definitivamente. ¿Es típica? Sí. ¿Es antijurídica? Que no hay ninguna causa de justificación. ¿Es culpable? Él ya tiene 20 años. Ah, sí. Ahora es punible. No. ¿Por qué? No creo que sea punible porque en ese caso es la madre de él, es familia de él y pienso que en eso la ley ha de tener alguna verdad. Pienso que por eso no es punible, licenciado. Sí, en efecto no es punible porque hay una excusa absolutoria. Entonces, el elemento negativo de la punibilidad son las excusas absolutorias que se encuentran reguladas en el Código Penal. Hay excusas absolutorias por política criminal que a pesar de que existen todos esos elementos del delito, no se va a imponer una pena. Veamos en el caso de los delitos contra el patrimonio en el Código Penal. Eso les queda de tarea porque eso es lo que vamos a abordar la otra semana. Ver qué delitos, a pesar de que están tipificados y que cualquier persona que lo haga puede ser sancionado, pero por política criminal no lo hacen. Los delitos contra el patrimonio hay varios. Y hay por condiciones de familiaridad, los parientes, los hermanos que viven dentro de la misma casa. Esas son excusas absolutorias que, a pesar de que existe el delito, a pesar de que existe la acción típica, antijurídica, culpable, pero no se le va a imponer ninguna sanción. Eso lo investigan para la otra semana. Solo permítanme un momento, jóvenes. ¿Cómo dijo lo que hay que investigar? Lo que hay que investigar son qué delitos están regulados en el Código Penal que no se les puede imponer una pena. Busquen las excusas absolutorias. Hay varios delitos.
Bueno, vamos a continuar. Entonces ustedes tienen que ver cuáles son las excusas absolutorias. Entonces para la otra semana ustedes van a analizar la punibilidad. Y esta punibilidad es la podemos analizar en el libro de Caguapé o en el de Muñoz Conde. Ese está muy bueno, por si pueden leerlo. Y eso como, miren, pues ustedes ahorita muchos estudian solo para el examen. Sin embargo, en el privado van a tener que volver a repetir, a reestudiar todo esto. Y resulta que en el privado es sumamente difícil abordar todo. Mejor empiecen desde ya a ejercitar y a tener claro los elementos y, por supuesto, todas las condiciones del derecho penal, porque eso seguro, inclusive en el privado nos examinan derecho administrativo y procesal administrativo. Ese es un área. 1 hora pasan preguntándonos. Derecho laboral y procesal del trabajo. También nos preguntan 1 hora de derecho penal y procesal penal. Y es en el derecho penal donde les preguntan qué es una pena, qué es la punibilidad, qué es la culpabilidad, las causas de inculpabilidad. Todos estos elementos que acabamos de ver o que estamos viendo ahorita así más tranquilamente, ustedes lo van a tener que volver a estudiar. Entonces, por favor, lean muy bien lo que están estudiando, porque de verdad que en el privado pues a uno lo agarran y peor si uno empieza a hablar de más y cosas que no entiende. Entonces al final muchas veces ese es el fracaso en los privados. Entonces por favor estudien bien eso. Les van a estudiar la punibilidad que está en el libro de Caguapé a partir de la hoja 102 más o menos. Y también van a estudiar las condiciones objetivas de punibilidad o penalidad y las excusas absolutorias. Ahí pues hay algunos ejemplos y algunos ejemplos que están derogados. Tengan mucho cuidado. Se van al artículo y se van a dar cuenta que está derogado. Por ejemplo, antes una excusa absolutoria era de que, por ejemplo, un mayor de edad cometía el delito de violación y se casaba con la ofendida, ya no le imponían una pena. Hoy por hoy ya no. Eso quedó derogado para que tengan mucho cuidado a la hora de analizar. Ahora, los delitos contra el patrimonio, sí, ahí sí está claramente establecido quiénes son los que no se les va a aplicar una pena, a pesar de que sí se cometió una acción típica antijurídica culpable y punible. Eso va a ser para el día jueves, por favor. Entonces, no sé si quedó alguna duda de lo que tienen que estudiar. ¿No? Bueno, la punibilidad la vamos a estudiar la otra semana, el jueves, perdón. Entonces, ahorita Andrés me va a hacer el favor de subir el formulario para que puedan llenar la asistencia. Ya me hizo el favor, Andrés. Llenan la asistencia y si no hay ninguna duda, nos vemos el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde.